Vientos de 200 kilómetros por hora, ráfagas enormes doblegaban hasta el árbol más robusto. Era la madrugada del 18 de septiembre de 1974. El Fifi descargó su furia asolando extensas zonas del territorio y ocasionando la muerte de unas 10.000 personas. Comenzó como onda tropical en el Mar Caribe, según análisis históricos proporcionados en la Hemeroteca Nacional Ramón Rosa en Tegucigalpa. Quienes rondan los años 50 recuerdan al huracán Fifi como uno de los fenómenos climáticos más devastadores. El 18 de septiembre cumple 4 décadas de haber pasado por el territorio hondureño, provocando luto, angustia, drama y dolor. La depresión se intensificó a tormenta tropical como nombre en seguimiento Fifi, cerca de las costas de la isla de Jamaica, ganando fuerza y extendiéndose hacia las costas de Honduras, con una magnitud de categoría 2. El 17 de septiembre, el ojo del huracán orillaba las costas hondureñas y a la 1 de la tarde se dirigía hacia las islas de la bahía. Fue así que el 18 de septiembre de ese año, residentes de la zona norte sufrieron destrozos devastadores a causa de este ciclón, que era el de mayor capacidad destructiva en los últimos 50 años del siglo XX. Causó estragos de gran magnitud en zonas geográficas donde se encontraban actividades económicas modernas y de mayor dinamismo en esa época. Honduras se encontraba dentro de la estación lluviosa y con sus suelos en su punto de saturación hídrica. Las intensas y prolongadas lluvias produjeron enormes avenidas en principales ríos que al desbordarse inundaron miles de kilómetros cuadrados. Historiadores coinciden que el huracán presentó un círculo de unos 400 kilómetros de diámetro formados por las nubes que provocaron las estelas de la muerte y severos daños en infraestructura, cultivos. Su fatídico nombre de Fifi fue borrado entre las listas elegibles para huracanes por considerarse el más letal, hasta el paso del huracán Mitch en 1998. Los severos daños se reportaron en Choloma, además de ciudades importantes como Cortés, Omoa, Tela y San Pedro Sula. Barrios desaparecieron completamente y miles de trabajadores quedaron desempleados, arrastrando una pobreza mucho más marcada. Las pérdidas millonarias incluyó la paralización en áreas productivas por daños sufridos en las maquinarias y edificios. Afortunadamente, la reacción del mundo fue rápida y generosa. Alimento, ropa, instrumentos y materiales médicos fueron donados por países como Bélgica, Canadá, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Inglaterra, México y Nicaragua. Llegó mucha ayuda del extranjero, como ropa, comida, agua y proyectos para ayudar a las personas que perdieron sus viviendas. Decenas de damnificados nunca se recuperaron de esta tragedia. El huracán Fifi devastó los 15.540 kilómetros cuadrados que producen la mayor parte de las cosechas de alimentos vitales y de exportación de Honduras. Los daños fueron estimados en unos $900 millones. Entre estos, 112 millones correspondían a cosechas de plátano que representaban el 40% de las exportaciones nacionales. Los organismos financieros internacionales comprometieron alrededor de $600 millones para aportar el largo esfuerzo de la reconstrucción, pero Honduras no se sentó a esperar y se fue reedificando. Entre las anécdotas, por mucho tiempo la palabra Fifi fue usada cuando alguien estrenaba y le decían Fifi, insinuando que obtuvo las prendas de regalado, producto de las donaciones para damnificados. Lunes 16 de septiembre de 1974. El huracán Fifi se formó entre las 2 de la tarde y 8:30 de la noche, a la isla del Cisne, y se intensificaba con velocidad de viento de 120 a 150 kilómetros por hora. El embate de vientos fuertes. A la 1 de la tarde, dicho ojo se dirigía hacia las islas de la bahía.
El resto del día azotó las islas de la bahía, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Se produjeron marejadas alfas en Puerto Castilla. Fifi alcanzó fuerza de huracán de 50 a 65 kilómetros. El centro u ojo, lluvias copiosas llegaron sobre la costa norte del país, provocando las primeras inundaciones. A medianoche, en La Ceiba, el viento alcanzó una velocidad de 145 kilómetros por hora. Al amanecer del jueves 19 de septiembre, el Fifi se encontraba justo al norte de la bahía de Tela, a 120 kilómetros de Puerto Barrios, en Guatemala. Al anochecer de este mismo día, el huracán abandonó suelo hondureño, penetrando en Guatemala y Belice, donde comenzó su debilitamiento. A las 7 de la noche, su centro se encontraba pobremente definido y desorganizado. A las 10 de la noche, el huracán Fifi se había transformado en tormenta tropical. El 18 de septiembre del año en curso, 2017, se cumplen 4 décadas de haber pasado por el territorio nacional uno de los fenómenos naturales más devastadores, provocando luto, dolor, desesperación, angustia y drama en los hondureños. El huracán Fifi azotó la región norte de Honduras el 18 de septiembre de 1974, causando las pérdidas humanas de alrededor de 8 a 10.000 personas y daños directos como damnificados y destrozos en cosechas de la zona norte e infraestructura. Sobre el retroceso de la economía. Para la economía hondureña, el año de 1975 se presentaba como el principio de un nuevo esquema financiero, pues en 1974 se había logrado reformas importantes, como el nuevo impuesto a la explotación del banano. La Dirección General de Tributación había puesto en práctica una serie de medidas y controles para disminuir la alta evasión fiscal, permitiéndole al gobierno presidido por el general Osvaldo López Orellano percibir mayores ingresos de los impuestos existentes. Por el lado de los gastos, a través del Plan Nacional de Desarrollo, se habían diseñado programas que permitirían un impulso importante al proceso económico nacional. De acuerdo con analistas, el impacto del desastre no fue tan evidente en los ingresos de 1974 por lo avanzado del año y porque los tributos directos ya habían sido recaudados, en tal forma que los impuestos indirectos correspondientes al último trimestre resultaron afectados. De acuerdo a la paralización productiva, las pérdidas millonarias del huracán Fifi incluyó la paralización en áreas productivas por daños sufridos en las maquinarias y edificios, falta de materia prima y entorpecimiento del transporte por deterioros causados a las vías de comunicación. Esa destrucción pasó factura en las plantaciones bananeras, con ventas al exterior casi nulas. De este bien, que representaba el principal producto de exportación y como lo es hoy en día el café, en años siguientes los efectos del carácter indirecto se manifestaron principalmente en la baja de las actividades económicas en general. La caída en las importaciones fue inminente, tanto por medidas que en defensa de la balanza de pagos adoptó inmediatamente el gobierno y por disminución de la demanda efectiva de bienes importados. De la interrupción en el agro, podemos decir que se había previsto que el gasto de consumo de gobierno en 1975 presentaría un crecimiento cercano al 14% en relación a 1974. Ello estaría explicado principalmente por el esfuerzo a realizar en el campo de la reforma agraria, al establecer como meta el asentamiento agrícola de unas 24.000 familias campesinas en una extensión de 120.000 hectáreas. Simultáneamente se había considerado imprimir la mayor celeridad de los programas de desarrollo agrícola en general relacionados con la investigación,
la extensión agropecuaria y el fomento para la diversificación agrícola. Por otro lado, la estrategia del gasto para 1975 concedía primordial importancia a la expansión de los servicios de salud y la educación, con énfasis en el sector rural. En lo que a la inversión real se refiere, se había contemplado la continuación de la red básica de carreteras vinculadas con regiones de gran potencial agrícola y el inicio de un amplio programa de carreteras secundarias y caminos de acceso. Al mismo tiempo, se continuaría dentro del sector agrícola con la realización de los estudios necesarios sobre el sistema de riego y la ampliación de la red alimentora de silos. La estrategia del gasto planteada para 1975 resultó seriamente afectada por el desastre natural, puesto que los ingresos ordinarios registraron esa reducción muy severa. Por causa de este huracán Fifi, terminamos con un saldo bastante trágico, pues tuvimos alrededor de 10.000 fallecidos, un 80% de la red viaria destruida, mitad de los cultivos arrasados y pérdidas por un total de $900.000 en 1974, o sea, unos 18.900 millones de lempiras con el tipo de cambio actual.